Ciudadanos, me dirijo a ustedes como comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Manuel Arriola Delgado, para informar sobre un operativo de alta complejidad ejecutado hace pocas horas en el que unidades especializadas de la Policía Nacional del Perú, en coordinación con el Ministerio Público, lograron desarticular una organización criminal dedicada a la extorsión en diversos distritos de la capital. Una red que venía cobrando cupos a comerciantes, transportistas y emprendedores mientras sembraba temor constante con amenazas directas, ataques a locales y detonaciones destinadas a obligar a sus víctimas a pagar. La intervención se desarrolló como resultado de un trabajo de inteligencia que incluyó seguimiento, vigilancia discreta, análisis de patrones de comunicación e interceptación de mensajes, lo que permitió identificar a los integrantes de esta banda y reconstruir la forma en que operaban en distintos sectores de Lima. Según las primeras diligencias, no se trataba de actos aislados ni de simples intimidaciones ocasionales, sino de una estructura criminal organizada que mantenía una presión permanente sobre sus víctimas para garantizar ingresos ilícitos de manera sostenida. De acuerdo con la información oficial recogida por los equipos de investigación, los delincuentes exigían pagos periódicos a cambio de no atentar contra la vida de las personas ni contra los negocios que administraban. Ese mecanismo, conocido popularmente como cobro de cupos, era aplicado de forma reiterada sobre comerciantes, transportistas, pequeños empresarios y emprendedores que terminaban viviendo bajo una amenaza constante, muchas veces sin saber con certeza desde dónde provenía el peligro. Las pesquisas permitieron establecer que la banda no actuaba al azar. Por el contrario, seleccionaba sus objetivos, los vigilaba, verificaba sus rutinas y luego iniciaba el proceso de intimidación con mensajes, llamadas y advertencias cada vez más agresivas. En algunos casos, la presión no solo se quedaba en el plano verbal, sino que se traducía en ataques directos contra locales comerciales o en detonaciones que buscaban demostrar capacidad de daño y obligar a las víctimas a ceder rápidamente. El operativo fue ejecutado de manera simultánea en varios puntos estratégicos, precisamente para evitar que los investigados se alertaran entre sí, destruyeran evidencia o huyeran antes de ser capturados. La acción policial contó con la presencia y supervisión del Ministerio Público, lo que permitió asegurar los ambientes intervenidos y dejar bajo custodia todo elemento relevante para el proceso de investigación. Durante la intervención se logró la captura de los implicados, quienes ya venían siendo seguidos por los investigadores tras un trabajo sostenido de inteligencia. Ese trabajo incluyó agentes encubiertos, revisión de comunicaciones y cruce de información con denuncias previas de extorsión que presentaban patrones coincidentes. La coincidencia en los métodos utilizados fue clave para determinar que se trataba de una sola organización y no de hechos independientes. En las diligencias también se incautaron armas de fuego, teléfonos celulares, registros de víctimas, explosivos artesanales y dinero en efectivo, producto presuntamente de las extorsiones. Todo ese material será sometido a peritaje porque cada elemento encontrado puede aportar información determinante sobre el alcance real de la red, sus integrantes, sus rutas de cobro y la forma en que distribuían las tareas internas. Las armas halladas refuerzan la peligrosidad de este grupo, ya que demuestran que la organización no solo recurría a la intimidación verbal, sino que contaba con medios para respaldar sus amenazas con violencia real. Los explosivos artesanales, por su parte, evidencian una capacidad de coacción todavía mayor, porque su sola exhibición o utilización contra un local comercial genera un impacto inmediato sobre la víctima y sobre todo su entorno. La Policía Nacional del Perú ha señalado que esta modalidad delictiva afecta gravemente la economía cotidiana de cientos de ciudadanos, porque obliga a los comerciantes y transportistas a destinar parte de sus ingresos al pago de extorsiones para poder seguir trabajando. En muchos casos, las víctimas terminan operando con miedo, reduciendo horarios, cerrando más temprano o modificando rutas y actividades para no exponerse a nuevas agresiones.
Uno de los aspectos más delicados del caso es que la organización mantenía una estrategia de presión constante. No se trataba de un único mensaje o de una sola llamada, sino de un sistema sostenido de amenazas que buscaba quebrar la resistencia de la víctima con el paso del tiempo. Esa insistencia generaba un clima de temor permanente con el objetivo de que el pago se volviera para los delincuentes una rutina de ingresos ilícitos. Los investigadores también vienen revisando los teléfonos celulares incautados, ya que estos podrían contener conversaciones, listas de contactos, mensajes intimidatorios, fotografías de locales y registros de coordinación interna. Ese análisis será fundamental para determinar si existían más personas involucradas, si la red tenía ramificaciones en otras zonas de la capital o si recibía apoyo de terceros para ejecutar los cobros y monitorear a las víctimas. La intervención de hace pocas horas permitió interrumpir una cadena de violencia que venía afectando directamente la tranquilidad de numerosos ciudadanos. Cada comerciante amenazado, cada transportista presionado y cada emprendedor extorsionado representa una víctima de un sistema criminal que no solo busca dinero, sino también control territorial y dominio por medio del miedo. Según las investigaciones, la banda empleaba mensajes intimidatorios y ataques a locales para reforzar la idea de que sus amenazas podían cumplirse en cualquier momento. Ese tipo de presión es lo que suele llevar a muchas personas a pagar, no porque quieran hacerlo, sino porque temen que un atentado concreto afecte su negocio, su familia o su integridad física. Las detonaciones atribuidas a esta organización también formaban parte de la estrategia de sometimiento. Una explosión frente a un establecimiento o en las inmediaciones del negocio de la víctima no solo causa daños materiales, sino que transmite un mensaje claro de capacidad operativa y de disposición para escalar la violencia si el pago no se realiza. Esa combinación de amenaza directa y demostración de fuerza es una de las razones por las que la extorsión se ha convertido en una de las modalidades más extendidas y temidas. El trabajo de inteligencia previo permitió ubicar inmuebles, rutas de movimiento y puntos donde los sospechosos se reunían o coordinaban sus acciones. A partir de esa información se diseñó un operativo simultáneo que buscaba desarticular no solo a los ejecutores directos, sino también a quienes cumplían funciones logísticas o de coordinación. Esa precisión operativa es la que permitió obtener resultados concretos en pocas horas. Las autoridades ahora buscan determinar el monto total del dinero recaudado por esta red a través de los cupos extorsivos. El dinero en efectivo hallado durante la intervención es solo una parte visible de un sistema que, según las pesquisas, pudo haber operado durante un tiempo considerable y en distintos distritos de la capital, afectando a múltiples víctimas con una misma modalidad de presión. El Ministerio Público supervisó cada una de las diligencias para asegurar la validez de la evidencia y garantizar que el caso avance con el sustento legal necesario. Esa coordinación es indispensable cuando se trata de organizaciones que operan con reserva, usan mensajería para intimidar y tratan de ocultar sus vínculos mediante cambios constantes de números, cuentas o lugares de reunión. Las víctimas de este tipo de delitos suelen enfrentar una doble afectación. Por un lado, el golpe económico que implica pagar para no ser atacados. Por otro, la tensión emocional de vivir bajo una amenaza sostenida que altera sus horarios, sus decisiones y su forma de trabajar. Ese impacto social y económico es justamente lo que hace tan grave a la extorsión, porque desestabiliza la vida cotidiana de familias enteras. Con este operativo, la Policía Nacional del Perú logró frenar una cadena de violencia que venía afectando la economía y la seguridad de numerosos ciudadanos. La desarticulación de la banda representa un golpe importante contra una modalidad delictiva que se alimenta
alimenta del miedo y que intenta imponerse sobre comerciantes y trabajadores a través de amenazas sistemáticas. Las investigaciones continúan abiertas para determinar si existen más personas involucradas y si la organización operaba de manera coordinada con otras redes de extorsión en distintos sectores de Lima. El análisis de los celulares, los registros de víctimas y el material incautado será clave para ampliar el caso y establecer con precisión el alcance real de la estructura criminal. En las próximas horas, las autoridades seguirán revisando la evidencia reunida durante el operativo y avanzarán con las declaraciones y pericias correspondientes. Ese trabajo permitirá reconstruir cómo se distribuían las funciones dentro de la banda, quiénes daban las órdenes, quiénes ejecutaban las amenazas y quiénes recibían el dinero producto de los cupos. La policía ha remarcado que la extorsión seguirá siendo una prioridad en la agenda de intervención, precisamente por el daño directo que causa sobre la actividad económica y la seguridad de miles de familias. No se trata solo de un delito patrimonial, sino de una forma de violencia que busca someter a la población mediante el miedo y la presión constante. Por ahora, la situación se encuentra bajo control y los intervenidos permanecen a disposición de las autoridades competentes. Las diligencias continuarán bajo supervisión fiscal mientras se consolida la información recabada y se avanza en la identificación de todos los responsables de esta organización criminal. En las próximas horas, los equipos especializados seguirán con el análisis de los teléfonos celulares incautados, los registros de llamadas, las conversaciones vinculadas con las amenazas y toda la documentación recuperada durante la intervención. Ese material permitirá establecer si las extorsiones estaban dirigidas solo a las víctimas ya identificadas o si existían más personas afectadas por la misma red en otros distritos de la capital. La forma de operar de esta organización revela un patrón claro de control por miedo. Primero llegaban los mensajes o llamadas con exigencias concretas, luego aparecían las advertencias más duras, después en algunos casos se producían ataques a locales o detonaciones que confirmaban que la amenaza no era solo verbal. Esa escalada es la que llevaba a muchos ciudadanos a pagar para evitar daños mayores o una posible agresión contra sus familias. Los investigadores vienen contrastando también las denuncias previas con la evidencia decomisada para determinar si los implicados participaron en otros hechos de intimidación o si mantenían vínculos con bandas que utilizan métodos similares. Si se confirman esos nexos, el caso podría ampliarse y revelar una red más compleja de extorsión con distintos brazos operativos. La Policía Nacional del Perú ha insistido en que este tipo de delitos se combate con inteligencia, denuncia oportuna y coordinación institucional. No basta con reaccionar después del ataque, es necesario identificar patrones, escuchar a las víctimas, rastrear los números utilizados y actuar de manera simultánea para impedir que los responsables se dispersen o borren su rastro. Con la desarticulación de esta banda se ha logrado interrumpir una dinámica de presión que afectaba de forma directa a quienes cada día salen a trabajar para sostener a sus familias. Comerciantes, transportistas y emprendedores eran el objetivo de una organización que buscaba convertir la necesidad de trabajar en una oportunidad para extorsionar. A partir de ahora, la prioridad será consolidar cada hallazgo, determinar el origen de las armas, establecer la procedencia de los explosivos artesanales y vincular el dinero incautado con los pagos exigidos a las víctimas. Todo ello será esencial para sostener el proceso penal y demostrar el verdadero alcance del daño causado. La ciudadanía debe saber que este tipo de bandas no solo amenazan negocios, sino que también golpean la tranquilidad de barrios enteros.
Cuando una organización logra sembrar terror con llamadas, mensajes o ataques, el efecto se extiende más allá de la víctima directa y termina alterando la vida cotidiana de vecinos, trabajadores y familias completas. Por eso, el operativo ejecutado hace pocas horas representa un avance significativo en la lucha contra una de las formas delictivas más extendidas del país. La captura de los implicados, la incautación de armamento, registros y dinero, así como la interrupción del esquema extorsivo, constituyen resultados concretos que permiten reducir la capacidad de daño de esta estructura criminal. Las investigaciones seguirán su curso hasta identificar plenamente a todos los involucrados y establecer el nivel de responsabilidad de cada uno. Mientras tanto, la Policía Nacional del Perú reafirma su compromiso de seguir golpeando a quienes intentan vivir del miedo y someter a la población mediante amenazas, cobros ilegales y violencia organizada. En las próximas diligencias, los especialistas también buscarán reconstruir el circuito del dinero para saber cómo se distribuían los pagos de los cupos y si existían cuentas o intermediarios encargados de mover el efectivo fuera del alcance inmediato de la investigación. Esa ruta económica puede convertirse en una pieza clave para demostrar la dimensión real del negocio ilícito. La supervisión fiscal, el análisis de los equipos incautados y la verificación de las denuncias permitirán afinar cada detalle del caso. Ese proceso será decisivo para que la acusación no quede solo en la captura de los sospechosos, sino que avance hacia una imputación sólida de asociación criminal, extorsión agravada y otros delitos vinculados con el uso de armas y explosivos. Hoy, gracias al trabajo conjunto de las unidades especializadas y del Ministerio Público, la red ha quedado seriamente debilitada. El mensaje para quienes continúan operando bajo esta modalidad es claro: el Estado los está rastreando, los está identificando y los va a intervenir con la misma firmeza con que se ha actuado en este caso. La extorsión no solo roba dinero, roba tranquilidad, roba tiempo, roba estabilidad y convierte la rutina de trabajo en una experiencia de miedo permanente. Por eso este golpe operativo tiene una importancia especial, porque busca devolver seguridad a quienes habían sido obligados a vivir bajo amenaza constante. La Policía Nacional del Perú seguirá intensificando estas acciones contra las organizaciones criminales que intentan dominar distritos enteros con cobros ilegales y atentados intimidatorios. El trabajo no termina con este operativo, continúa con la identificación de más responsables, la revisión de cada evidencia y la construcción completa del caso para que todos respondan ante la justicia. Mientras tanto, la información ya confirmada permite afirmar que se desarticuló una estructura violenta, se incautó material clave y se detuvo a los presuntos autores de una cadena de extorsiones que afectaba a ciudadanos de distintos sectores. Esa es la realidad de este golpe policial, una respuesta firme frente a una amenaza que venía creciendo y que hoy ha sido frenada. El siguiente paso será continuar con las pericias, ampliar los testimonios y confirmar la relación entre los objetos hallados y los hechos denunciados. Con esa base, el Ministerio Público podrá sostener el caso y avanzar hacia las medidas legales que correspondan. La investigación sigue abierta y cada dato recuperado puede ayudar a completar el mapa criminal de esta organización. Por ahora, lo cierto es que la red de extorsionadores ha sido desarticulada, sus integrantes están en manos de las autoridades y la cadena de violencia que imponían sobre comerciantes y emprendedores ha recibido un golpe decisivo. Las acciones siguen en desarrollo, pero el avance logrado hasta este momento demuestra que el trabajo articulado entre policía y fiscalía puede producir resultados concretos frente a uno de los delitos más dañinos para la ciudadanía. La PNP continuará actuando con firmeza para impedir que estas organizaciones recuperen terreno, rearmen su estructura o busquen intimidar nuevamente a la población. Ese compromiso se mantiene firme y este operativo constituye una muestra clara de que el Estado no cederá ante quienes viven del miedo y de la extorsión.